y cómo se viene desarrollando con un enfoque transversal, ¿de acuerdo? Entonces, esa primera parte que fue algo más teórica, más conceptual, ayer ya empezamos a desmigar en los elementos en torno a los cuales podemos o solemos diseñar un proyecto de investigación, porque el enfoque transversal lo que nos dice es que recorramos cada uno de esos elementos, ¿no? La mirada, la perspectiva de género en todas las etapas y en todos los momentos, ¿de acuerdo? Y entonces, a efectos didácticos, lo que hice fue dividir estos elementos de un proyecto de investigación en dos grandes bloques, la parte de preguntas y la parte de respuestas, ¿no? Presentando o introduciendo que obedecía a que la diferencia entre el conocimiento científico del conocimiento cotidiano estaba precisamente en el método, el diseño de la investigación para obtener esos datos que den respuestas a las preguntas, ¿vale? Y nos quedamos en ese primer bloque de preguntas en la tercera etapa, que era preguntas en concreto, ¿no? Habíamos visto la idea, ¿no? Habíamos planteado alguna serie de recomendaciones, ojalá os resulten inspiradoras, probablemente cada una desarrolle su línea de investigación y lo que pretendo y hasta donde puedo llegar es a plantear algún tipo de interrogante que despierte, ¿no? La oportunidad en el ámbito particular en donde estéis trabajando, ¿de acuerdo? Es tremendamente complejo llegar a cada uno de los casos, pero creo que son muy, muy estimulantes. Bueno, hablábamos de la idea, ¿os acordáis de María Kutsa Obianca, ¿no? Esta profesora keniata que hoy es considerada un referente dentro de, bueno, las políticas, las iniciativas y el concepto propio de... Mira, esta mañana me acordaba y ahora ya no, el de seguridad alimentaria, ahora, ¿de acuerdo? Bien, hablábamos de las referencias, ¿no? Cómo las referencias van a moldear esa revisión de la literatura, el estado del arte, en qué momento está, qué resultados, qué conocimientos científicos en aquello hay o disponemos de aquello que hemos investigado, qué ausencias. O sea, yo creo que esta parte, yo siempre acabo preguntándome qué es lo que se sabe y lo que no se sabe en lo que estoy estudiando en relación al sexo y al género, ¿no? ¿Dónde están los vacíos? Os ponía el caso o el ejemplo personal de la última investigación que estoy desarrollando sobre pérdidas tempranas, ¿no? Y os hablaba precisamente de las ausencias de conocimiento y erróneas aplicaciones de atención médica
En las parejas hombres, ya de las otras ya no hay nada de literatura, ¿no? Respecto a aquellas mujeres que han tenido un embarazo, un aborto espontáneo por debajo de las 22 semanas, ¿no? Yo en concreto lo ceñimos de las 12 para abajo, por debajo de las 12. La igualdad no es hablar de mujeres o contemplar única y exclusivamente las experiencias y las necesidades de ellas, que va, es una apuesta precisamente a conseguir que todos los resultados que presentemos cubran esos vacíos, ¿no? Y que permitan avanzar a la sociedad en general, con independencia del sexo. Sucede que como la visión, nuestra cultura a nivel global es una cultura androcéntrica, bueno, pues el mayor cuerpo de conocimientos se basa en sobregeneralizaciones o teniendo como estándares a esa talla única, ¿no? Con la que simplificamos esa idea. Pero en algunos casos androcentrismo versus ginocentrismo, ¿no? O sea, esa es la finalidad. Hemos hecho la revisión, ¿no? Bueno, y ahora ya nos vamos a formular nuestra pregunta de investigación, que es lo que en rigor cuando pedimos un proyecto nos va a salir, ¿no? O es uno de los apartados que deberemos contestar. Bueno, y aquí quizás el ejemplo para mí más paradigmático, ¿no? De cómo hacer nuevas preguntas de investigación, ¿no? Aquí las fotografías, ¿no? Reflejan pues, a dos primatólogas tremendamente conocidas y referentes y que marcaron un cambio de paradigma en el conocimiento sobre los primates, ¿no? Birute Galdikas, Jane Goodall y Diane Fossey. A Jane Goodall la conozco bastante más porque mi universidad fue honoris causa por mi universidad y colaboramos activamente con su fundación, ¿no? Una fundación que en todas las actividades recoge móviles, los recicla y los recursos que obtiene los reutilizan para reforestar espacios, bosques, ¿no? Bueno, y había, aquí recojo otra noticia, ¿no? En esta agencia de difusión de investigación científica, donde se les entrevistaba a Montserrat Coll. Ella es una profesora de la Universidad de Barcelona y especialista en el ámbito de la primatología, ¿no? Y ella cuenta en esta entrevista que ellas, en relación a estas tres científicas, consiguieron cambiar el paradigma del estudio de los primates, no porque analizaran datos de una manera distinta a la del resto de científicos, en alusión a que las mujeres no investigamos de forma diferente, ni en el ámbito de la primatología, sino porque se hicieron otro tipo de preguntas, ¿no? Pero en realidad ellas lo que sí cambiaron fue el proceso el instrumento para la recogida de los datos. Ellas, las mujeres en su época, no hacían trabajo de campo, entendiendo trabajo de campo yéndose a observar en la naturaleza, en su medio natural, a los primates, hacían trabajo en laboratorio. Y bueno, y Jane Goodall, que la conozco más por esta vinculación directa, ¿no? Con la Universidad de Alicante, ella contaba, ya se aparece recogida en algunas actas, ¿no? Y en algunas sesiones en las que ella participaba, que ella nunca se sintió o nunca se veía como una científica. Ella se veía como una naturalista y lo que le gustaba era irse al campo y pasar horas, horas y horas. Y eso le trajo dos ventajas. Una, que como no era académica o no se percibía académica, no iba con esa mochila del marco teórico de nuestras líneas de investigación, con las perspectivas heredadas de la comunidad científica, ¿no? Que obviamente es siempre nuestro punto de partida, ¿no? Y por lo tanto la mente la tuvo pues un poco más predispuesta para no reproducir las viejas preguntas, las preguntas con las que se venía funcionando en su área. Ella no tenía esa mochila, ¿no? Y luego, como era naturalista, ella lo único que pensaba era en pasar horas y horas haciendo trabajo de campo, observando. Y al pasar horas y horas cambió el proceso de recogida de datos, ¿no? Y le hizo replantearse nuevas preguntas, ¿no? Se cuestionaba, por ejemplo, bajo el estereotipo, ¿no? De que los machos, hombres o primates son más agresivos, pues el paradigma lo que decía era que los machos eran más agresivos, ¿no? Y esa observación que se diferenció en que
sus homólogos con anterioridad lo que hacían era catas en el tiempo, ¿no? Pues a lo mejor iban a observar los lunes, los miércoles y los viernes y de 3 a 5, esto me lo estoy inventando, pero eran catas muy selectivas, ¿no? Y ella pues pasaba, pues si no 24 horas, un largo periodo observando, y hizo procesos de recogida de datos muy sistemáticos, y eso le hizo ver que que las hembras podían ser tan agresivas como los machos, ¿no? Llegó a otras conclusiones que transformaron incluso la propia teoría de la evolución nuestra, ¿no? Porque no hemos sido nosotros la especie humana, los que descubrimos las herramientas como instrumentos para alimentarnos y para otras prácticas de supervivencia, sino que los gorilas que ella particularmente observaba ya realizaban, ¿no?, pequeños instrumentos con lo que encontraban para, pues, sacar alimento de la tierra, ¿no?, asearse, peinarse. Y ella no sé si recordáis que fue muy criticada por sus homólogos, parecidos asombrosos con María Bicutsa, ¿no?, porque ella ponía nombres a sus gorilas, los personificaba. Y ella decía que para ella era muy importante, pero que eso no alteraba en absoluto los resultados de su investigación, ¿no? Cómo se nos sanciona cuando quieres trabajar, bueno, con algunas otras rutinas que rompen esos protocolos. Bueno, tampoco nadie dijo que no se podía poner nombres, ¿no? Entonces, Montserrat Colell lo que decía era, ellas hicieron otras preguntas. No investigamos diferentes, sí hicieron otras preguntas, ¿no? Y esto era lo importante, o para mí. ¿Y qué recomendaciones en este momento os diría? Pues repensar, wow, qué metodologías, ¿verdad?, más complejas hasta ahora. Repensemos los objetivos de la investigación y las propias preguntas que van a derivar, ¿no? Preguntas que ya sabéis que deben ser concretas y que son las que en el proceso de recogida de datos van a intentar dar respuesta, ¿no? Y nuevamente os vuelvo a citar esta guía, fundamentalmente porque recoge preguntas muy sugerentes que son perfectamente aplicables a cualquier línea de investigación, y esta porque pone muchos ejemplos prácticos, ¿no? Entonces repensemos nuestros objetivos, nuestras preguntas de investigación, que no se ha preguntado, y volvería a hacerme otra vez la misma, que no se ha preguntado sobre el sexo y el género en el ámbito en el que yo estoy estudiando. Esta pregunta me la hice cuando nos adjudicaron esta investigación de pérdida temprana, qué se sabe y no se sabe en hombres y en mujeres, no solamente en las mujeres gestantes, ¿de acuerdo? Y es algo que ya difícilmente se me va a ir se activa de forma automática, qué se sabe y qué no se sabe, y a partir de ahí vas tirando, ¿no? Que te lleva a revisar el marco teórico, que te lleva a reformular tu idea inicial, ¿no? Desde luego, el desarrollo que estamos haciendo ahora del proyecto de investigación, hombre, guarda parecido con nuestras propuestas, pero ha cambiado muchísimo, porque reconozco que lo primero que encontramos era una literatura con una revisión que reforzaba esa idea, ¿no?, de que el dolor está relacionado con la semana de gestación y vinculada con la mujer. Había que buscar un poquito más para conocer y descubrir otra beta, que cuando la descubres dices, wow, aquí hay un filón, ¿no? Te da la oportunidad de adecuar un instrumento para recoger mejor los datos y, por lo tanto, para aplicar mejor y desarrollar políticas públicas. Y eso es transformador, ¿no? Mejora la vida de todas las personas. Y, por supuesto, ¿no?, además de hacernos este tipo de preguntas, consultar fondos bibliográficos. Actualmente, quizás a diferencia de hace una década, encontrar fondos específicos y diversos en cuanto a contenidos de investigación era tremendamente complejo, pero ahora ya no. Ahora tenemos verdaderas páginas web muy, muy especializadas. Yo casi que os digo que de entrada lo que hago es, busco por mis rutinas habituales, pero luego me voy a esta, y habrá muchísimas más, ¿no? Esta es la librería del Instituto Europeo de Igualdad de Género, vinculado con la Comisión Europea, que a su vez está conectada con muchos fondos internacionales y muy específicos, ¿no? Y llega a acumular, pues, una ingente cantidad de literatura científica en donde recoge el enfoque de género o estudios de género. Los estudios de género pueden ser la base que podemos incorporar en la revisión de la literatura para abrir nuevas líneas de investigación, ¿no?, y nuevas preguntas de investigación.
Bueno, hay una relación, y esto también lo quisiera subrayar, ¿no? Hay una relación entre la sociedad y el descubrimiento. ¿Os acordáis? Que si la producción en Estados Unidos hubiera guardado la misma proporción en cuanto a la presencia de mujeres y raza, tendríamos el doble de publicaciones, ¿no? En violencia de género, el doble en salud mental, el doble en inmigración, el doble, o sea, el doble o un cuarto, no recuerdo, eran porcentajes por debajo del 50, ¿no? Pero eran importantes, ¿no? Hay una relación directa, ¿no? Y tendemos a ser las mujeres académicas, aunque no exclusivamente, las que investigamos los intereses y nuestros problemas, porque forman parte de nuestra experiencia. Y si somos científicas, ¿no? Pues aprovechamos esa experiencia para formular nuevas preguntas, ¿de acuerdo? En la investigación biomédica, clínica y de salud pública, las mujeres en puestos de liderazgo tienen más probabilidades de analizar el sexo y el género en las investigaciones publicadas. Esto es tremendamente interesante, ¿no? Porque ahí hay un fondo de armario que digo muy interesante. Y lo de siempre, ¿no? Consultemos, citemos la investigación firmada por mujeres, porque no siempre, pero quizás hayan recuperado, fruto de su experiencia, alguna beta tremendamente interesante para vuestra investigación. ¿Vale? Entonces, habéis visto que la metodología en esta parte de preguntas es repensar, nada complejo. Y ahora vamos a ver sí, la última presentación, que me voy a centrar en las respuestas, ¿de acuerdo? Sí, gracias. Son la segunda parte, ¿no? Ya tenemos nuestras preguntas, pues ahora ya nos vamos a ir a buscar las respuestas. Y esto, cuando buscamos respuestas en investigación, con independencia de nuestras áreas de conocimiento, aunque obviamente con elementos idiosincráticos de cada uno de ellos, tenemos que hacer todas estas cuestiones, ¿no? En primer lugar, diseñamos el instrumento, ¿no?, de recogida de los datos. Algunas veces el microscopio ya es el instrumento y habrá que calibrarlo cada vez que se hace una medición, pero en otras disciplinas se hace o se adecúa o se adapta o se valida algún instrumento, ¿no? Cuando vemos, como Jane Goodall, que se fue, teníais que ver las hojas donde ella registraba, ¿no?, muy sistemáticamente, método científico, sus observaciones. Bueno, ya tiene. Y luego pasamos a observar, ¿no? Diseñamos nuestras muestras. Y cuando hemos diseñado nuestras muestras, hemos decidido qué artefactos culturales vamos a observar, ¿no?, qué unidades de personas, animales, campo, lo que sea, ¿no? Vamos a diseñar nuestro trabajo de campo y vamos a decir cómo y cuándo vamos a recoger la información con el instrumento que hemos diseñado y teniendo en cuenta las personas, ¿no?, o estos artefactos culturales que vamos a observar. Y después también, en cuarto lugar, tenemos el diseño analítico. Estos 4 elementos forman parte de lo que genéricamente en la metodología científica denominamos diseño de investigación. Y estos son los 4, ¿no?, que vamos a ver ahora. Bueno, tenemos las preguntas, que esto lo vamos arrastrando de la otra, ¿vale?, de la otra presentación, y vamos al diseño del instrumento de observación, ¿vale? Y aquí, diseño del instrumento, pues creo que es el momento para preguntarnos, ¿no?, o reflexionar sobre: ¿hay una metodología específica para incluir la perspectiva de género? Esta es una de las preguntas que con frecuencia me suelen trasladar, ¿no? Y no, y sí. Ahora vamos a verlo, ¿no? Los análisis sexo y género se aplican junto con las metodologías propias de nuestra disciplina. ¿Hasta ahora he dicho algo que no hagáis en vuestras líneas de investigación? Repensar. He dicho repensar, nada nuevo, ¿no? Su implementación dependerá de la capacidad de pensar creativamente de las personas científicas. Es que la capacidad que tengamos de imaginar, ¿no?, qué potencial encierra, incluir los aspectos que venimos subrayando en el taller, pero va a depender, la destreza, la habilidad científica ya la tenemos, va a ser más bien una cuestión de creatividad, ¿no? Y la creatividad forma parte, bueno, es un elemento insoslayable en la investigación y innovación. Como ocurre en cualquier metodología, a medida que se ha ido avanzando, la perspectiva de género es un caso claro, ¿no?, se han ido contando con desarrollos, bueno, pues más o menos, no os voy a decir más sofisticados, sino que más o menos específicos, ¿de acuerdo? Pero
Por lo tanto, no la hay y sí. Inicialmente, allá en la década de, bueno, 2000, 2010, cuando empezamos, ¿no?, a encontrar literatura más específica y más vinculada con la perspectiva de género en la investigación, os recuerdo que el concepto surge genéricamente a finales de del siglo pasado. Cuando lees esos documentos inicialmente, lo que te decían era repensar prioridades, repensar conceptos, repensar estándares y modelos, repensar fórmulas las preguntas, repensar el lenguaje, análisis de la interacción sexo-género e innovación de género. Esto era lo que teníamos. Repensar, repensar, repensar. No había como nada más, ¿no? Pero como cualquiera de las disciplinas, ¿no?, o las líneas de investigación que van acumulando conocimiento a medida que hay nuevos avances, por ejemplo, tecnológicos. Acordaos de las tortugas verdes, ¿no?, de la gran barrera de coral en Australia, que ha sido el desarrollo tecnológico que ha permitido identificar el sexo en las tortugas, lo que no era posible porque no había ese desarrollo con anterioridad. O a nadie se le ocurrió, hasta que Jensen y su equipo se le ocurrió, ¿de acuerdo?, vincular algo que no estaría pensado para medir el sexo de las tortugas, aplicarlo a las tortugas. Pero mirad, inicialmente, básicamente es la idea que he ido recuperando en la fase previa de preguntas, ¿no? Y actualmente esto era prácticamente, lo podríamos situar en finales de la primera década del siglo XXI, y han pasado, fijaros qué corto periodo de tiempo, 10, 12 años, a lo mejor, pongamos 15, que no son muchos. Y tenemos que a estos métodos generales, ¿no?, análisis de sexo, análisis de género, el enfoque interseccional, la cocreación, investigación participativa y preguntas sobre el sexo y género en las encuestas. Ahora hablamos de repensar, pero se han consolidado como métodos generales estos, ¿vale? De estos vamos a hablar, el enfoque interseccional algo también hemos comentado, la cocreación, investigación participativa, investigación sensible, ¿os acordáis que os decía, ¿no?, sumar a los sujetos objeto de observación en nuestros proyectos de investigación desde la idea inicial y no solamente como sujetos de observación, co-creemos el conocimiento con roles diferenciados, ¿no? Ellos, las personas hacia las que además se va a dirigir los resultados de nuestra investigación, como expertos en sus vidas, y nosotras, ¿no?, como expertas en técnicas de investigación, en metodología y en nuestra área de conocimiento, ¿no? Preguntas sobre el sexo y el género de las encuestas. Alguien me preguntó el lunes qué era lo de la justicia del dato, ¿no? Y tiene que ver, y os dije, voy a hablar y ahora lo sacaremos a colación. Pero en estos 15 años, y si bien así, la perspectiva de género está muy consolidado en el ámbito de las ciencias sociales, ¿no?, en las ciencias jurídicas, se ha ido ampliando su capacidad de inclusión, ¿no?, de introducción. Y hoy podemos hablar de métodos específicos en áreas en las que se ha avanzado mucho. Por ejemplo, en salud y en medicina se habla, ¿no?, cuando hablamos de perspectiva de género, de análisis de género en salud y biomedicina, análisis de sexo en tejidos y células, de sexo en la investigación con animales en laboratorios y análisis de sexo en biomedicina, ¿no? Bueno, son enfoques en los que habrán estudiado y se habrán formado nuestros colegas en el ámbito de la salud y la biomedicina, que han añadido el enfoque de género, y este está tremendamente consolidado. Sorprendentemente, a pesar de que es una de las áreas donde más he investigado con enfoque de género, es en donde menos se ha traducido en, por ejemplo, los diagnósticos, ¿no?, o en las intervenciones quirúrgicas. También tenemos metodologías específicas en tecnologías de la información y de la comunicación, ¿de acuerdo? Os acordáis de toda esta línea de investigación que surge en 2015, pero que ha vivido un desarrollo muy importante, ¿no?, vinculada con las cuestiones de los sesgos, ¿no?, los errores de los programas que, basados en inteligencia artificial, permitían la identificación, ¿no?, por temas de seguridad. Mirad, y esto ha derivado análisis de género e interseccionalidad en el aprendizaje automático, ¿os acordáis? Porque hubieron dos investigadoras, fundamentalmente científicas, ingenieras en ciencias de la computación, negras, que dijeron que hay que meter la interseccionalidad, ¿no?
Y esta investigación, hoy contamos con, en esta misma línea, con investigación para mejorar el reconocimiento facial en personas trans que están viviendo un proceso de transición y que por lo tanto va a ser o puede ser, ¿no?, tremendamente complicado, como las emociones, incluso el maquillaje que utilizamos las mujeres, ¿no?, que es diferente en función de nuestra cultura. Entonces, ahí ha habido un avance desde la interseccionalidad, ¿no?, planteando desde el principio si era o no necesario, y desde luego ha sido, bueno, tremendamente interesante. También encontramos métodos específicos del en la investigación de cambio climático, y esto es fantástico porque no solamente alude directamente al cambio climático, sino que también alude al impacto en las personas, ¿no?, en las comunidades humanas. Y ahí hay una línea de investigación muy, muy fructífera. Métodos específicos de innovación, y hoy hablamos de innovación crítica a las normas, ¿no?, acordaros de los cinturones. Muchos de los desarrollos tecnológicos de aplicación cotidiana están siendo revisados, ¿no?, incluyendo no el género, sino las cuestiones de sexo, las diferencias por sexo y de edad. Y por último, también encontramos métodos muy específicos o un ámbito muy desarrollado en el urbanismo y el transporte y en las evaluaciones de impacto de género. ¿De acuerdo? Pero estos van a ser los métodos generales que de una u otra manera, no en todas las disciplinas desde luego, ¿no?, pero en un importante número de ellas, sí. ¿Dale? Métodos generales que lo que buscan es situar a las personas en el centro de la investigación. ¿Vale? Cuando hablamos de interseccionalidad o la co-creación, ¿no?, atender a la diversidad desde el mismo planteamiento de la idea, ¿vale?, para luego ir desarrollando instrumentos. Bueno, estamos hablando de esta fase, ¿no?, de creación de instrumentos para la recogida de los datos, y es inevitable recordar dentro de este movimiento para la justicia de los datos las ausencias que encontramos básicamente quienes trabajamos con datos secundarios, ya bien sean encuestas que publican las agencias nacionales, ¿no?, nacionales o internacionales, o los registros administrativos que también tenemos acceso públicos, previamente anonimizados. Bueno, pues hay toda una denuncia de ausencia de determinados datos, ¿no?, y surge el movimiento por la justicia de los datos, que ahora voy a enfocar un poquito más, ¿no? Bueno, si utilizamos los cuestionarios, estos registros administrativos muy estandarizados, ¿no?, revisemos los conceptos y las definiciones, ¿no?, de tal manera que reflejen adecuadamente las distintas realidades. Por ejemplo, en la encuesta de España sobre uso del tiempo, es muy curioso, ¿no?, que cuando se les pregunta a las mujeres qué tiempo dedican al trabajo, el trabajo doméstico no lo conceptualizan como trabajo, ¿no? Ha sido la Comisión Europea, a través de la encuesta europea sobre el uso del tiempo, porque hay también yo diría una larga iniciativa de cambiar los horarios de la jornada laboral a nivel europeo para adecuarlas, ¿no?, según criterios de conciliación y corresponsabilidad. Hubo un cambio en cuanto a esta definición del trabajo, ¿no?, porque si es un cuestionario autoadministrado, como lo solía ser, las mujeres no identifican el trabajo doméstico como un trabajo, bajo el concepto de la etiqueta del trabajo, ¿no? El tema del lenguaje, la relación del lenguaje, que le voy a dedicar un apartado específico, es tremendamente importante, ¿no? Se ha demostrado que los resultados con cuestionarios en donde utilizan el masculino genérico son diferentes. El mismo cuestionario, por lo tanto el mismo instrumento de medida, ¿no?, difieren los resultados de lo que hemos medido si está redactado con masculino genérico o con formas inclusivas, ¿no? Esto es lo mismo que decir que un termómetro me funciona a mí y no le funciona a ella para medir la temperatura corporal. Pues el termómetro no es bueno, ¿no? O sea, hay un impacto diferencial también en las respuestas, ¿no? Ay, perdonad, ¿vale? Bueno, ya bien sean instrumentos, como os decía, ¿no?, en revisemos los estándares en la fase anterior, diseños estandarizados o de nueva investigación, o de nueva creación, perdonad, revisar, ¿no?, tener en cuenta esa revisión de los conceptos, de la teoría que subyace en esos conceptos, ¿no?, y desde luego revisarlos de forma crítica.
Habéis visto que uno de los métodos generales que hoy se presentan para incluir la perspectiva de género es incluir preguntas, y lo ponen así, ¿no? Incluir preguntas para identificar minorías de género. Y esto sí que va directamente vinculado con el movimiento por la justicia de los datos, ¿no? Hay un lamento generalizado, no solamente por parte de organismos de los que cabe esperar este lamento, como Naciones Unidas, pero también como el Banco Mundial, en que tenemos una brecha de conocimiento particularmente sobre cuestiones relativas a la comunidad LGTBI. Y esa ausencia o brecha de conocimiento responde a la ausencia o brecha de datos. No hay datos que recojan la identificación según género y que por lo tanto permita análisis más ad hoc en función de nuestra diversidad, ¿no? Y que son tremendamente necesarios, por ejemplo, en el ámbito de la salud pública o de política sanitaria. Bueno, lo que predomina, creo que en Chile como en España desde luego, como quizás no en Chile, es esa visión heteronormativa en los formularios, en los cuestionarios, donde se identifica el sexo nacer, pero no el género, ¿de acuerdo? Entonces, ahí se han unido, ¿no?, el activismo civil junto con un activismo académico internacional, en donde pujan cada vez más hacia que se incorporen variables específicas que permitan identificar la identidad de género, ¿no? Bueno, y esta comunidad internacional, que es fantástica, académica, no solamente, os lo comentaba ayer, ¿no?, ha girado de una forma muy constructiva, ¿no?, porque hubo una época en donde era más bien una investigación que sustentaba la denuncia y la reivindicación, y no se ha dejado esa veta, pero se ofrecen soluciones. Y además se ofrecen soluciones basadas en la evidencia. Aquí os pongo una de las recomendaciones más conocidas y más utilizadas a nivel internacional. Es la que ha diseñado en 2 pasos el Instituto Williams de Los Ángeles, que es uno de los institutos universitarios más relevantes, ¿no?, o más influyentes, os diría, para sustentar políticas públicas basadas en la evidencia, ¿no? Y ellos plantean, en base a investigación, obviamente, no ocurrencias, ¿no?, o buenas intenciones, la posibilidad de recoger la identidad de sexo y, por lo tanto, romper esa brecha de conocimiento y la ausencia de datos a través de 2 pasos, ¿no? La referencia la vais a tener y os recomiendo que la utilicéis. Mirad, en la anterior investigación a esta que os estoy hablando, hicimos una encuesta nacional, eran cerca de 4.000 personas representativas por cuotas de edad y sexo para recoger la opinión de la población española en relación a la adopción, el acogimiento de niñas y niños y la gestación subrogada, que en mi país no está permitida. Incluimos en el diseño, porque como esto ya lo llevo en vena, yo no puedo mirar nada que no lo mire, ya me sale también de forma natural, ¿no? Incluimos, era un instrumento que desarrollábamos desde la Universidad de Alicante, e incluimos esta doble variable y además la orientación sexual, ¿no? Las 2 variables que más explicaron el comportamiento y la actitud de las 4.000 personas, en números redondos que encuestamos, fueron precisamente estas. Si nunca las hubiéramos introducido, siguiendo la norma, ¿no?, heteronormativa, que también trasciende a la generación de instrumentos, habríamos perdido muchísima información, ¿no? O sea que un llamado a cubrir esos vacíos con nuestra propia investigación o haciendo una crítica, ¿no?, una limitación de una investigación que utiliza datos secundarios de una fuente que no desagrega los datos ni por sexo, ni por género, ni por orientación sexual, pues son conclusiones muy limitadas, ¿no? La perspectiva de género lo que quiere es un impacto beneficioso, positivo, de los resultados para todos los grupos poblacionales, ¿vale? Bueno, y recordar, ¿no?, lo que os decía, repensar los instrumentos de recogida de datos, que ya lo vimos en la sesión anterior. Y repensar los instrumentos. También os decía que la escala de duelo perinatal es la más utilizada desde la década de los 80, pero esta dimensión que recoge es una dimensión que no se adecúa a la experiencia de los hombres, y por eso la investigación cuantitativa que compara
el valor del duelo era, el índice de duelo era mayor en las mujeres respecto a los hombres, y se reforzaba esa idea de que el duelo por una pérdida de un bebé, de una gestación, es mayor en las mujeres. Hoy sabemos que no, con una revisión crítica de esta escala, la escala de duelo perinatal. Y aquí os pongo, aunque está en catalán, ¿no? Me ha encantado, es un monográfico publicado el año pasado sobre cómo recomendaciones para incluir la perspectiva de género y la interseccionalidad en las estadísticas, ¿no? Quienes hacéis gestión universitaria y tenéis que adecuar, ¿no?, los procedimientos de registro, bueno, pues aquí tenéis algunas muy buenas sugerencias basadas también en la evidencia científica. Bueno, tenemos la primera, que era el diseño del instrumento. Vamos a revisar cómo lo hacemos. Y vamos al diseño de las muestras, ¿no? Sería a quién vamos a observar, a quién vamos a preguntar, qué vamos a observar, lo que fuere. Bueno, erróneamente también se ha asumido que las hembras deberían ser excluidas de los experimentos de la naturaleza variable de los datos. ¿Os acordáis? Toda esta literatura que hay sobre la fase en donde se está probando un nuevo medicamento, fundamentalmente. En una segunda fase se utilizan animales en laboratorio y hasta hace relativamente poco se ha creído, ¿no?, que las hembras deberían estar excluidas por una cuestión de su proceso reproductivo, ¿no? La investigación, sin embargo, ha demostrado que los machos exhiben una variabilidad igual o incluso mayor a de las mujeres en su ciclo reproductivo debido a fluctuaciones en sus niveles de testosterona y otros factores explicados por el enjaulamiento. Luego, la exclusión de hembras, ratas o ratonas, perdonad, ratas, hembras, ratas o ratones en esa fase, ¿no?, de experimentación animal en laboratorio, porque somos más variables, no está justificado, ¿no? Y puede tener consecuencias verdaderamente perversas, incluso contraproducentes, a la hora de probar bueno, de la efectividad, la real efectividad en las mujeres, ¿no? Porque supuestamente esos resultados diferenciales deberían luego ser de aplicación, ¿no? Puede parecer que incluir mujeres y hombres en un estudio requiere duplicar, ¿no?, el número de participantes experimentales, pero sin embargo se ha estimado que el incremento sería en torno a un 14 o 33%. Toda investigación responsable debería poder asumir el coste de este incremento, porque los resultados que se ofrecerían serían beneficiosos para ambos sexos, ¿no? Sí. Uy, se levanta, la consulta. Sí, es porque aquí salga por Zoom. Que me llama la atención que comentas de que deberíamos incluir ratonas y ratones, o ratas macho y ratas hembra, en igual proporción en estudios biológicos. Esa es la sugerencia. Por ejemplo, no sé, si yo estoy estudiando, por ejemplo, María José, que trabaja músculo, ella tendría que trabajar con igual cantidad de ratas hembras que ratas macho para que ese estudio sea válido. Y los datos también deberían analizarse bajo desagregados por género. Por ejemplo, no sé, en el caso del músculo, el fármaco que tú administras tiene un efecto diferenciado por sexo, también debería hacerse así. Yo le hago la pregunta a María José, que es su línea de investigación. ¿Se sabe algo respecto a esto? Los estudios que se pueden consultar hoy respecto a determinados medicamentos que luego, o sea, todo el proceso de validación que luego se van a aplicar en las personas, hombres y mujeres, ¿tú puedes identificar en esos experimentos cuántas ratas y ratones y si hay diferencias significativas? Si no hay diferencias significativas, y ya lo sabemos, para adelante. Claro, en ese sentido no, porque en general o se toman muestras como de solo machos por este sesgo que tú nos mostrabas aquí, que se supone que las hembras tenían mucho... Pero ya sabemos que no, Claro, sabemos que no. Pero sigue usando el modelo animal, ratones, machos,
típico. En Europa ahora está prohibido, ¿eh? O sea, Eh, no te permiten un ensayo clínico que no tenga... claro, claro, pero ahora estamos hablando a nivel preclínico, por ejemplo, que es como yo donde yo estoy. Y claro, cuando uno hace el análisis, no necesariamente uno pone la clasificación de género. A veces quizás es un grupo más grande que puedes tener algo, o sea, tú sabes que tienes machos o hembras, pero no lo tomas en cuenta en el análisis global. A eso me refiero. Entonces, sí, hace falta. Entonces, sí, hace falta. Y depende, yo creo, de las líneas de investigación, en las distintas y lo que se está analizando. Yo creo que lo importante es saberlo, o sea, si no hay investigación, no lo puedo anticipar, ¿no? Lo importante es saber si se ha hecho investigación, dónde se ha diferenciado y si hay diferencias significativas. Estamos hablando aquí de análisis estadísticos, ¿no? Si hay diferencias significativas, si las hay, lo normal sería pensar que va a haber... y luego cuando se aplican estos medicamentos, por ejemplo, en las personas, hombres y mujeres, si hay efectos, hasta qué medida son efectivos y en qué porcentaje en hombres y mujeres, ¿no? Y si hay efectos indirectos. Ahora ya no, eso es, no contemplarlo es un lujo. ¿Puedo ampliar la pregunta a otras formas de vida? Formas no animales, digamos, vegetales. y hermafroditas también, ¿no? También la cuestión del hermafroditismo. En biología vegetal, Carolina, se hace investigación, perdónenme, por hacer la pregunta. ¿Se consideran estas distinciones de sexo de la planta o árboles? Perdón, me voy a tomar la... Claro, lo que pasa es que hay, por lo menos en los grupos que yo trabajo, que son plantas no vasculares, no hay, claro, como diferenciaciones de este tipo, así como hay partes de la planta que son masculinas y partes de la planta que son femeninas. En general no hay pies de planta que sean uno masculino y otro femenino. Entonces, claro, no encajaría muy bien en esto, de esta forma. Claro, yo creo que, claro, en el caso de animales es distinto, yo creo que hay sí. Pero también es lo particular en donde, en el grupo de plantas que yo trabajo, porque en otro grupo de plantas, sobre todo las plantas con flores, ahí sí tenemos plantas distintas, en que puede haber una planta en que es femenina y otra planta distinta ubicada en otro lugar que es masculina. Y ahí obviamente tendría muchísimo más sentido. Tu línea de investigación, no, porque creo que quiere... Esta línea de investigación tiene su utilidad práctica, los resultados de la investigación, ¿hacia dónde los dirigís? ¿O es investigación básica? No, tiene aplicación, justamente trabajamos con él, porque es una planta que es de interés comercial. Y esa planta de interés comercial la recogen personas en el sur de Chile, y ahí es donde ahora justamente le estamos dando el enfoque de género, porque lo que buscamos es implementar buenas prácticas, porque esa planta se corta y se vende. Y dentro de lo que nosotros hemos ido levantando justamente, se ha ido trabajando con las comunidades, y obviamente que todo esto nos hace mucho sentido, de la investigación participativa, de cómo nosotros hemos trabajado justamente con las comunidades, de cómo vamos construyendo el conocimiento de estas buenas prácticas, y cómo finalmente nosotros partimos diciendo, estudiamos la planta, sabemos cómo es y cómo se corta y todo lo demás, y entendemos la biología de la planta, y solo teníamos un mensaje de divulgación científica, finalmente, que funcionó cero, porque llevamos un montón de tiempo tratando de, no llegábamos a nada, pero bueno, conocí a Eduardo, que me iluminó en el camino de las ciencias sociales, y que pudimos justamente hacer la investigación interdisciplinaria, en donde justamente ahí estamos, pero claro, en un proceso también de construcción, de empezar a entender qué pasaba con estas comunidades, y ahí, por ejemplo, tenemos una tesista de psicología, en que, bueno, con la guía de Eduardo, levantando barreras y facilitadores y entendiendo finalmente qué es lo que necesitan las mujeres
recolectoras que necesitan los hombres recolectores, porque mi mensaje, obviamente que era muy estéril, no llegaba de las buenas prácticas, pero ahora entendiendo qué es lo que necesitan, ahora nosotros podemos dar un mejor mensaje, porque estamos entendiendo cómo podemos llegar a ellos, bueno, a ellos, y como un poco, claro, como a la diversidad de personas que queremos llegar. Además, nosotros estamos en un proceso súper crítico, nosotros estamos apoyando a un proceso de elaboración de una ley que se va a aplicar de ese recurso natural. ¿Pero de qué planta estamos hablando? Yo me muero de curiosidad. Se llama Sphagnum, es una planta que se recolecta en el sur de Chile y se exporta. Por ejemplo, la Caixa Forum tiene un muro verde. Sí, precioso. Ya, lo que está detrás de ese muro verde es Sphagnum. Por ejemplo, Vitoria-Gasteiz hace unos años fue ciudad verde europea. Sí. Toda esa estructura que había en Vitoria-Gasteiz era de Sphagnum también. Esta investigación tiene que estar en la guía, ¿eh? Yo la veo. Yo la veo. Hombre. Para aclararle a Eduardo lo de la duda de las plantas, yo trabajé en reproducción vegetal. En plantas no existe género. No, existe sexo, pero no existe género. Entonces, tú tienes plantas hembras, plantas machos, plantas hermafroditas, y nadie se hace la pregunta de ¿estará bien que existan las plantas hermafroditas? Solo existen y va a depender del modelo, claro, son las condiciones, son las características de tu modelo vegetal, pero a diferencia de lo que pasa en animales, cuando tú trabajas en reproducción vegetal, nadie se hace estas preguntas. ¿Está bien que existan plantas hermafroditas? Existen y ya. Pareciera que estas preguntas que nos hacemos en torno al género y el sexo afectarán solo a los animales, incluso no humanos, digamos. No sé, hasta hace poco me acuerdo los pingüinos homosexuales y está todo escandalizado, cuando en realidad la homosexualidad es una manifestación más de la vida, ¿cierto? Así que no, en plantas no nadie se hace esa pregunta. Las plantas son más libres del estereotipo, digamos. Pero yo estaba pensando en que hasta hace 2015, ¿no? Se asociaba la belleza del plumaje de algunos pájaros, bueno, de algunas comunidades de pájaros con los machos. Yo no es que a mí me habláis de vuestros proyectos y a mí me viene toda la cabeza, porque yo estoy pensando en las tortugas también, alguna planta hembra o macho se puede extinguir, y se puede extinguir y cómo va a afectar a la biodiversidad. Y es que yo creo que estos espacios, ¿no? Y sobre todo qué oportunidad cuando trabajamos con equipos interdisciplinarios, ¿no? O sea, que somos capaces de poder desarrollar, ¿no? O llegar. Hemos pasado de unos resultados diagnósticos, lo que os decía, ¿no?, a unos resultados vinculados con el empoderamiento o la riqueza de una comunidad, ¿no?, que además tiene una incidencia en las políticas públicas porque estáis ahí, ¿no? Pues yo me hago, o sea, ¿qué yo pienso en la tortuga? Que me viene muchas veces, ya vi yo la tortuga, que hago las tortugas, ¿no? Pero es la reflexión de fondo, ¿no? Son preguntas que nunca te habías hecho. Jane Goodall se hizo preguntas que no se había hecho nadie. Y bueno, pues es inspirador. Yo creo que es ese espacio inspirador. Estabais hablando, me estaba acordando de esta investigación sobre el consumo energético en Europa, que es uno de los pilares fundamentales. Y cómo ahora resulta que la coparticipación, pero no en el diseño tecnológico, ¿no?, sino en su implementación, está siendo brutal, porque si no, es que no se producen esos procesos de transformación, ¿no? Os la voy a pasar por si os sirve, ¿no?, para, bueno, salvando las distancias obviamente, ¿no?, pero no sé. Y fijaros, ¿no?, cómo transitamos a otro tipo de métodos y de técnicas. No perdemos ninguno, las nuestras propias, no perdemos, pero es otra mirada, ¿no? A propósito de lo que estaban comentando, hay una investigadora que se llama Lynn Margulis, no sé si lo ubican, de la Universidad de Valencia.
ella habla como, hace como una especie de revisión respecto como de la competencia entre las especies y habla de la simbiosis como una forma de cooperación, y como la cooperación en el fondo es parte necesaria de la evolución. O sea, da toda una vuelta allí en eso, es muy interesante. Y hay otra también que tiene un texto que es relativamente nuevo que se llama algo así como La vida lésbica de las gaviotas, que habla de unas gaviotas, de una especie de gaviotas que crían en parejas femeninas a sus huevos. Y bueno, hace todo un análisis ahí un poco también desmintiendo, ¿cierto?, como esta lógica binaria y heteronormada de comprender a todas las especies también. Eso. Solamente que me parece súper buen ejemplo sin conocer bien la investigación, que también me parece súper interesante porque es como analizar todo el proceso de producción, en este caso, de la planta, las mujeres que la recogen, pensando que hay toda una supuesta habilidad femenina en labores del campo, ¿no? No solo en esa recogida, sino que en otras actividades también, que solo lo pueden hacer mujeres porque serían más delicadas, etc. Pero además de eso me parece súper interesante para pensar la idea de la interseccionalidad en la investigación, ¿no? Porque aquí estamos hablando de mujeres trabajadoras en un proceso de producción que llega al consumo de ¿quiénes? Y ahí también me parece que en esa cadena de pensar la investigación, no solo en la lógica del objeto de investigación o sujeto de investigación, sino también en a quiénes o de qué manera transforma o incide en lo social. Y ahí hay una cuestión de género también, sin conocer, digamos, la cadena, me pareció súper interesante, pero no conozco el caso de para qué se usa, cuál es el producto de exportación, o sea, qué se exporta, ni para qué se exporta, pero pensando en la interseccionalidad, Parece justamente. ser que ornamental, ¿no? Es para fines ornamentales. Es muy interesante pensando en la colonización y cómo la colonización también ha incidido en en la flora y fauna. Es que escuché justo ayer a propósito del pájaro que desapareció, el pájaro dodó. Toda la historia colonial respecto a ese pájaro es súper interesante. Ya no, solo eso. Solo, ¿eh? Solo. Bueno, y en todo caso, quienes trabajamos con muestras pueden pasar mil cosas, pueden pasar en el camino mil cosas, ¿no? Y lo que constantemente nos dicen los enfoques de género es que explicitemos a quién, sobre quién hemos hecho la muestra y por lo tanto de quién es o de lo que hayamos observado son los resultados que hemos obtenido. Si hemos hecho solamente ratones machos, venga, pues ratones machos, pues 500, 600 o según la etapa, ¿no? Pero que lo especifiquemos, porque en ocasiones es que da la sensación, y creo que somos testigos, cada cual en su área de conocimiento, que no se sabe muy bien a quién es investigado, ¿no? Y eso ralentiza el avance del conocimiento, porque si yo retomo una línea de investigación y sé que los machos han sido los que se han muestreado constantemente, bueno, pues yo voy a seguir con la misma línea de investigación, con los mismos instrumentos, con los mismos objetivos, pero yo voy a hacer una muestra con hembras, por ejemplo, ¿no? O mixta, pero digamos, explicitemos, ¿no? En función de si estamos hablando de tejidos, personas, células, animales, de lo que sea, por favor, que contemos, ¿no? Que seamos honestos, y esto es un criterio básico para incrementar la reproductibilidad. La reproductibilidad es un principio del método científico, de la creación del conocimiento sólido, ¿no? Y vamos a cortar los tiempos en el avance, porque algunas veces es que vamos repitiendo investigación porque las fichas técnicas, ya bien sean cualitativas o cuantitativas o experimentales, es que no las encuentras por ningún lado. Entonces empiezas otra vez, ¿vale? Informar es dejemos claro a la comunidad científica los resultados, de dónde vienen, de qué muestras, para poder avanzar. Y en el camino han podido pasar muchas cosas. Yo tenía previsto una muestra representativa y luego, por lo que fuere, no ha sido posible. Pues no pasa nada, ¿no? Pero dejémoslo por escrito.
Bueno, puede ser, os comentaba. Vamos al diseño del trabajo de campo, y esto también es tremendamente importante, ¿no? Ese proceso en donde recogemos los datos, es el momento en el que específicamente recogemos los datos de una muestra y utilizando el instrumento que hayamos establecido, ¿no? Vamos a ver los sesgos en la interacción en el trabajo de campo, ¿no? Y esto también me parece importante. Intento que cada una de las etapas, ¿no? Presentaros las transparencias siguiendo esos 3 pasos, ¿no? Visualizar cuál es la posición de las mujeres y los hombres, detectar los sesgos de género y planificar, ¿vale? Mirar, en las ciencias sociales asume que la simple presencia de un observador puede alterar la respuesta del observado. Me acuerdo siempre de la antropóloga mexicana Castañeda, que ella hablaba, ¿no?, de, a partir de su propia experiencia, haciendo etnografía, trabajo de campo, cómo ella era tratada y, por lo tanto, las respuestas y las observaciones que podía recoger de forma diferente en los 3 momentos personales en los que ella no dejó de ser investigadora. Primero como investigadora sin pareja o soltera, después como investigadora que tenía una relación y después como investigadora que además tenía hijas e hijos, ¿no? Y que esos 3 estatus en las comunidades en las que ella hacía etnografía generaban respuestas muy diferentes, pero tanto de las mujeres de la comunidad como de los hombres, ¿no? Nosotros sabemos que la mera participación es el efecto, ahora no me sale el efecto, ¿cómo se llama? El efecto de deseabilidad es uno, ¿no? Pero hay otros efectos que tendemos siempre a controlarlos. Quienes hacemos trabajo de campo con muestras representativas a nivel nacional, sabemos que nuestros encuestadores y encuestadoras los formamos muchísimo, pero muchísimo, incluso hasta la forma de vestir, ¿no?, que está también muy estandarizada. Sabemos que hay un impacto, hay un efecto, ¿no? Y por cuestionarios estandarizados lo que queremos es reproducir las condiciones de un laboratorio, y esto lo controlamos. Esto nosotros lo sabemos mucho, ¿no? Pero lo que yo no sabía, y que leyendo, ¿no?, en esta línea de investigación mía, es que en mecánica cuántica, yo lo tuve que leer como 200 veces y le pregunté a mis compañeros especializados, ¿no? Mecánica cuántica, el acto de observación, que una persona esté, científica, el técnico, la técnica, quien esté recogiendo los datos, afecta el fenómeno, colapsando la función de onda. Y lo que tampoco me habría imaginado en la vida es que la investigación con animales, el sexo del experimentador, es decir, de la persona que está en el laboratorio, puede influir en los resultados de la investigación. Es el efecto del observador macho. Y esto fue todo un hallazgo, ¿no? Porque cuando se publicaron los resultados de esta investigación en 2014, claro, jamás estábamos hablando de cuál es el sexo de los animales, ¿no? Pero cuál es el sexo de quien está ahí recogiendo los datos, levantándole las patitas, poniendo lo que hagan, ¿no? Eso jamás yo no lo había. Y cuando leo esta investigación digo, caramba, claro, las conclusiones de la investigación es que hay un efecto y que, por lo tanto, en aquellas pruebas, ¿no?, con fármacos, donde el ejemplo que ponen es este, ¿no?, donde se estaba midiendo hasta qué punto eran efectivos para calmar el dolor, ¿no?, es que en realidad no sabemos nada, porque como no se diferenciaba el sexo de la persona que estaba haciendo las veces de observador, ahora sabemos que hay un efecto y, por lo tanto, no sabemos si ese medicamento es bueno o cuánto de bueno para las mujeres y para los hombres, ¿no? Y, bueno, cuestionaba toda la investigación previa. Ojo, de aquí para adelante tengan ustedes una muestra representativa, ¿no?, de los animales según su sexo, pero también contabilicen, ¿no?, el sexo de la persona que está registrando los datos. Hay una interacción, ¿vale? Y lo debemos tener en cuenta. Rigurosidad. La perspectiva de género, estáis viendo que no añade nada, fuegos artificiales ni nada, invita, ¿no?, y es una sugerencia constante a ser más rigurosos con los resultados y con el procedimiento, ¿no? Bueno, ¿cómo? Y para mí es inevitable, ¿no? ¿Cómo es la interacción con las bases de datos? Mirad, después de mi fase como gestión, en mi época como vicerrectora trabajé con muchos ingenieros informáticos que también ocupaban cargos. Entonces,
Ahora colaboro con ellos en sus líneas de investigación y me encantan estos equipos porque además de ser colegas, ¿no? Con su formación base de ciencias de la computación, pues hay una filósofa, hay una psicóloga social, hay una lingüista y está la socióloga, ¿no? Y cuando pienso en el trabajo de campo, inevitablemente pienso en la interacción que se produce en estas grandes bases de datos de la inteligencia artificial, ¿no? En donde, ¿os acordáis, no? Cómo se habían etiquetado a dos novias de forma diferente por el sesgo, ¿no? de la persona que los había etiquetado, ¿no? Mientras que una llevaba un disfraz, la otra era una novia blanca, molona, ¿no? Bueno, la conclusión a la que llega esta línea de investigación es que las bases de datos no son suficientemente representativas, ¿no? Hay un sesgo muy importante. Mientras que el 45% de los datos de ImageNet, que es una de estas bases de datos donde más se entrena la inteligencia, los algoritmos de inteligencia artificial, en investigación de visión por computadora, proceden de Estados Unidos, el 4% de la población mundial, el 3% de estas imágenes proceden de China y de la India, nuestra novia India, mientras que China e India ocupan o representan el 36% de la población mundial, ¿no? Y yo me pregunto, cuando quienes trabajamos con datos secundarios, ¿qué datos tengo, ¿no? ¿Cuál es la interacción? Ese es nuestro trabajo de campo, ¿no? No hacemos recogida directa porque son datos secundarios, pero que cuestionemos también esto, ¿no? Porque la base, aquí hay este tipo, ¿no?, de investigación basada en la inteligencia artificial, adolece fundamentalmente de dos cuestiones. Una es los sesgos en el etiquetamiento, sesgos culturales, y dos, la ausencia de geodiversidad en las imágenes, ¿no? Sí. No es estrictamente trabajo de campo, en un manual no aparecería, pero para mí, a mí la cabeza se me va en ese sentido. Y bueno, y aquí ya llegamos al último apartado que siempre tenemos en cuenta cuando hacemos un proyecto de investigación. María José, tengo un abanico, ¿quieres? ¿Sí? Bueno, diseño analítico, ¿no? Y aquí es cuando os muestro, para mí, la sistematización en los últimos 15 años más sencilla y más, bueno, y más fantástica. Para mí es fantástica, ¿no? Es el artículo que recogió en 2019 la revista Nature, ¿no? Karen Tamenway forma parte de este equipo internacional, ¿no?, transdisciplinar, y que son brillantes investigadoras e investigadores y además tienen esa beta, ¿no?, activista. Bueno, el artículo está en abierto, lo voy a dar en las referencias, y es fantástico porque hace una revisión del impacto en el avance del conocimiento en áreas muy diversas. La referencia al impacto del observador en la mecánica cuántica fue a partir de la lectura de aquí, ¿no? Se reflexiona sobre el potencial del análisis de sexo-género. ¿Recordáis que eran dos de las metodologías específicas que hoy se identificaban en la perspectiva de género para fomentar el descubrimiento científico, mejorar la ciencia experimental y permitir la igualdad social, ¿no? En esta publicación, lo que os he contado ya lo he dicho, para que me gusta tanto que procuro repetirlo, pero la publicación incluye una hoja de ruta para específicamente el análisis de sexo y otro para el análisis de género, que es lo que quiero que veamos, ¿no? Y es fantástico, porque mirar qué cosa más resumida, ¿vale?, que nos va dando la hoja de ruta y que además diferencia entre la ruta para analizar el sexo y luego vamos a ver la adaptación a la ruta a seguir cuando el género es importante. ¿Os acordáis que nos hacíamos la pregunta de la perspectiva de género se puede introducir en cualquier línea de investigación o área de conocimiento? Yo os decía, sí, pero el peso del sexo y del sexo del género variará en función del área de conocimiento, ¿no? Cuando hablamos de perspectiva de género también os dije, a finales del siglo pasado, que fue cuando se conceptualizó, se hablaba de perspectiva de género, pero hoy, cuando hablamos de perspectiva de género, de concepto de innovación de género, es el sistema sexo-género, ¿no?
Por esto, estas investigadoras que colaboran, ¿no?, con la Universidad de Stanford, lo que hacen es hacer estas 2 hojas de ruta y mirar qué sencillos y cómo resumen, ¿no?, todo lo que hemos estado comentando. Parte la pregunta, ¿no? Estamos en esas áreas de conocimiento en donde el sexo es lo importante, ¿no? Vamos a ver qué nos dicen. Lo primero es, ¿el fenómeno o producto en estudio afecta a organismos de sexo biológico? Estás analizando estas plantas, ¿no? ¿Afectan indirectamente? Sí, ¿no? O directamente, o sí. Por ahí pasan cosas, ¿no? Sí. Sí. Si es que no, no. Siempre os digo, sentido común, y evitemos hacer el ridículo fundamentalmente, ¿no? Esto lo llevamos muy mal, la gente que hacemos ciencia, ¿no? No tenemos que hacer locura de género, cuando es no, y no pasa absolutamente, se justifica y se dice, ¿no? Pero a mí me cuesta ver espacios donde no, ¿no? Pero bueno, cuando es no, cuando a conciencia veáis que no, no. Bueno, pero vamos a pensar que sí. Identifica un número adecuado de los sexos para incluirlos en el experimento. Habla de las muestras, ¿vale? Aquí habla de la idea, del objetivo, ¿vale? Que pensemos si puede tener un impacto potencial en igualdad. Luego nos habla de la muestra, ¿no? Dice, ¿tu muestra? Si no es una muestra representativa, informa de que no es, pero, jopeta, si lo es, hace un análisis diferencial, hace el análisis, presenta los resultados de forma diferencial, ¿vale? Y si puedes hacer ese análisis porque tu muestra, ¿no?, recoge los 2 sexos, ¿existen diferencias cuando los datos son agregados por sexos? Habitualmente hablamos de diferencias en términos estadísticos, de significación estadística, pero cuando hacemos investigación cualitativa podemos hablar también de otro tipo de diferencias, ¿no? No con ese alcance estadístico, pero sí con un alcance lógico, ¿no? Lógico-teórico. Bueno, pero sí, ¿vale? Sí, pero fijaros qué interesante, ¿no? Determina si hay diferencias. ¿Eres capaz de determinar cuáles son los factores de esas diferencias? Porque convengamos, llegados a este punto, deberemos explicar por qué. Esta literatura que yo leo ahora, porque participo en distintas comisiones, ¿no?, donde hay que evaluar artículos con enfoque de género o grupos de investigación con enfoque de género, ¿no? Y me dicen, yo hago investigación de género, mira mis artículos, ¿no? Y me voy a los artículos y veo que presentan tablas con datos desagregados y no dicen nada de todo esto. Es que en origen tú no has pensado o has reflexionado sobre qué factores lo pueden explicar. La finalidad de una investigación es explicar si hay diferencias, en el caso de que sea el interese, y por qué. Qué pérdida de oportunidad, ¿no? ¿Para qué queremos datos diagnósticos? No, yo quiero saber por qué, ¿no? Y cuando hablamos de sexo, ¿qué podría ser, ¿no? ¿Qué podrían ser los factores? La literatura que nos dice, pues mirad, que pueden ser factores medioambientales, genéticos, hormonales, antropométricos, de interacción, ¿ves? De interacción entre el investigador y el participante. Pero ¿qué pasa? Que como en vuestro instrumento de recogida de datos no tengáis en cuenta estos factores, difícilmente los vais a poder analizar. Vais a presentar tablas, pues el 50% de los machos dijo o hizo esto y el 40% de las hembras hizo esto. Ya está. Por eso lo de pensar desde el origen, ¿no? ¿Qué es lo que quieres analizar? ¿Y por qué queremos analizar esto? ¿Por qué? ¿Por qué queremos llegar a los factores? Me va a poner de gallina. ¿Por qué queremos llegar? Porque lo que queremos es poder contribuir a desarrollar, ¿no?, o a reducir las brechas de desigualdad en el ámbito que sea, ¿no? En el ámbito que sea. ¿Os acordáis que los 3 pasos de la perspectiva de género? Visualizar, si tenemos una tabla con datos, el 40 las hembras y el 60 los machos, detectar los porqués, necesitamos los factores para luego ¿qué?
aplicar con ese conocimiento, que sería esa fase tan fantástica que habéis presentado, ¿no? Con todo esto, ¿cómo puedo contribuir, ¿no? Que era ese cuarto apartado que Claudia Pacheco no decía cuando hablaba de su formulación lógica para incluir la perspectiva de género. ¿A qué es fantástico? Te veo ojos chiribita, a mí también se me pone. Bueno, si existen diferencias cuando los datos están desagregados por sexo, habrá que identificar las causas que puedan explicar esas diferencias. Y si no, pero mirad qué importante, si existen, decirlo. Y si no existen, también. Hay una literatura muy interesante, ¿no?, que nos cuenta que solamente publicamos cuando hay diferencias, ¿no?, que las revistas no quieren publicar cuando no hay diferencias estadísticas. Entonces es mucha literatura que se queda en el cajón, ¿no?, y que nuevamente ralentiza el avance de esa línea de comunicación, porque tan importante es decir, sí que hay diferencias como no, ¿no? Lo que hablábamos de los músculos y de la... Pues dime que no hay diferencias. Entonces, ya como no hay diferencias, pues vamos a seguir avanzando, ¿no? Esto ya no habrá que hacerlo. Pero si no lo sabemos, habrá que saberlo para seguir avanzando, ¿no? O sea, siempre informar de las muestras, informar de si hay o no hay diferencias, y si las hay, anticipar cuáles son las causas. En los cinturones lo tenían muy claro los investigadores, era una cuestión antropométrica, ¿no?, de diferentes composiciones, estructuras, ¿no?, como diría, cuerpos, ¿no?, de mujeres y de hombres. Y ahora vamos a la segunda ruta. Hemos visto la del género y ahora vamos a ver perdonad, hemos visto la del sexo y ahora vamos a ver la del género. La misma, pero adecuada, ¿no? La primera pregunta sería si el fenómeno producto en estudio involucra a seres humanos o va a impactar, ¿no?, a las comunidades humanas. Si incluye una base de datos que incluya géneros relevantes para el estudio, y mirad lo que añaden entre corchetes. El sexo de nacimiento no debe utilizarse como sustituto de género, ¿de acuerdo? Hay una constante también a la hora de intercambiar los términos sexo y género, ¿no? Nature, Lancet, Science dicen, por favor, llamen sexo cuando estemos hablando de animales o personas, llamen género cuando estemos hablando de procesos de construcción cultural. No lo mezclen. Yo me encuentro con mucha frecuencia en los medios de comunicación, pero también en informes públicos, ¿no? Datos desagregados por género. No, datos desagregados, yo creo, con toda censales, padronales, son sexo, no son género, son dos cosas diferentes, ¿no? Y esto también es importante. Bueno, incluye una base de datos y esto tiene que ver con la justicia de los datos, ¿no? El sexo es sexo y no es género. Incluyamos variables que nos permitan introducir identidades de género. Desarrolla métodos cualitativos o cuantitativos para capturar la construcción del género en el contexto cultural, ¿vale? Introduce, ¿de acuerdo? Desarrolla métodos, no, si es que no, pasamos directamente a informar, luego lo vamos a ver, ¿no? Si es sí, existen diferencias cuando los datos están desagregados, y si existen diferencias, ¿cuáles son sus causas? Que aquí, en este caso, pueden ser las normas de género, identidad de género o relación de género. ¿Os acordáis que eran las tres dimensiones cuando os presentaba el género, el concepto género, para romper el esencialismo biológico del sexo hasta la década de los 80, ¿no? Las relaciones que se establecen entre la interacción en el investigador y otros factores. Aquí hablamos de género y en lugar de en nuestras propias líneas de investigación podemos ya tener identificados otros factores de corte social, ¿no? Pero insisto, como no hayamos pensado en que queremos explicar los porqués, no lo habremos puesto en nuestros instrumentos de medida, no habremos revisado la literatura, ¿no? Y será tremendamente difícil, ¿no? Bueno, será una quimera llegar a establecer, a poder dar ese paso, ¿no?, de presentar los resultados de investigación a presentar resultados de investigación que transformen las realidades sociales en donde se puede insertar, ¿no? Bueno. Porque hay dos formas. Bueno, uno analizar sexo y otro género, pero uno no excluye el otro.
o sea, me quedé pensando en eso, porque, o sea, sí, hay algunos que pueden excluir género, ¿cierto? Cuando dijimos que no, que excluye género. Pero a veces un estudio que uno lo puede ver por sexo, no necesariamente estás analizando el género. O sea, que en algunos estudios que solo ves el sexo, no necesariamente está analizando el género, no sé si me doy Sí, a entender. te entiendo perfectamente. Entonces, ahí igual, creo que sobre todo en el área de biología o ciencias como, no sé, yo estoy pensando en obviamente en la disciplina que manejo, que uno pudiese llevar a pensar que solo incluir el sexo estás incluyendo el género, y ahí yo creo que es donde te haces la diferencia, claro. Claro, claro, O sea claro. que es súper importante como tener ese concepto, que es sexo y qué es género y cómo podemos, porque desde un punto, yo podría analizar solo desde el punto de vista de sexo en una muestra o una población de interés X biológico, y no necesariamente analizar cómo eso tiene un efecto en el género. Entonces, Totalmente. creo que también esa es una lección como aprendida de verdad en esta talleres. Claro. Pero también como comentario, como me quedo dando vueltas eso, así como no necesariamente decir que estoy analizando sexo, estoy analizando género. Y luego esto es que ahora ponemos género de una forma muy alegre, ¿no? Y no, pero si estás haciendo análisis de sexo es fantástico, pero que no sea con pretensiones de si no lo es, ¿no? O si tiene lugar, pues demos ese paso más, ¿no? Pero sí. Además, igual no podría ser un análisis, o sea, totalmente distinto si lo ves o por género o por sexo. Claro. Entonces, voy a tener dos estudios con la misma muestra, de hecho. Claro. ¿Has visto? Ya tienes 2 papers. Sí, yo también tengo otra comentario también, porque pensando, por ejemplo, cuando uno analiza datos, nuestros datos administrativos en realidad es por defecto el sexo al nacer. Y eso pasa por estadística oficial como distinción por sexo y se malentiende como género. Entonces, pienso que es una revolución en materia de datos, de volver a preguntar y la identidad de género y cómo las personas se identifican en realidad, porque el desafío, digamos, en relación a las diversidades sexogenéricas, a todo lo que implica conocer esa experiencia de vida. Me tocó participar en una investigación en USACH, en la experiencia universitaria de los estudiantes trans, y de verdad que la crítica es feroz, porque viola su derecho a la identidad, viola un derecho humano básico. Entonces, en el fondo es como la pregunta por la identidad debiera revolucionar nuestras estadísticas a nivel institucional y oficial. Entonces, en el fondo, ¿cómo por defecto hacemos análisis, digamos, para políticas públicas o para investigar? Pero en verdad, o sea, el dato mismo ya está, en el fondo no es válido. Es que no hay información de la comunidad LGTBI, no hay lo que conocemos como encuestas, precisamente porque forman parte de una minoría que en muchos contextos está perseguida. O sea, es que no es... Entonces hablamos de encuestas de primera generación, que son encuestas no representativas, y en base a esos datos, bueno, pues podemos hacernos una idea, ¿no? Y estudios un poco más ambiciosos, pero en rigor hablamos de una brecha de conocimiento muy importante y, por lo tanto, una distancia enorme, que en unos contextos será mayor, en otros menores, entre el verdadero ejercicio de sus derechos y de su sentido de ciudadanía, ¿no? Mirar, con esto de... Bueno, os he puesto el Instituto Williams, mirar el informe porque da distintas opciones y yo siempre recomiendo esta de 2 pasos, ¿no? La más sencilla, la que todo el mundo puede entender. Pero ahora que me estoy sacando billetes o estoy haciéndome reservas, sexo, vaya, ayer sexo, ¿no? Y tengo una curiosidad siempre. Y digo, ya estamos otra vez con lo mismo, ¿no? El sexo te ponen hombre o mujer, prefiero no contestar. Digo, no, si es que yo quiero contestar. La tercera opción, para lo políticamente correcto, no para no mojarse, pero creer, ¿no?, que se está dando espacio a reconocer otras identidades, es prefiero no contestar. Yo digo, no, si yo quiero contestar, si es que yo quiero contestar, pero no soy ni una cosa ni lo otro, ¿no? Quiero que me dejen ese espacio.
Y no entiendo yo qué trascendencia, ¿no? O sea, hay evidencia para poder recoger esa variable que proporcionaría tanta información. Funcionamos constantemente con estadísticas de naturaleza secundaria, registros, formularios. Si para hacer cualquier paso tienes que cumplimentar 20.000 cosas, ¿no? ¿Por qué no añadirlo? Se pierde mucha información que se podría recoger. Solo añadir que es tan iluminador esta ruta que tú nos propones de presentar los resultados y con esta libertad también que uno a veces no tiene en la ciencia, de decir solo sexo o sexo y género. Porque yo repienso la significancia que podría tener para los proyectos INE si esos 20 indicadores que están dados para todos los proyectos INE, que tiene que ver con cantidad de artículos indexados en los distintos niveles, si existe, y ni siquiera si existe la brecha, ¿no? Pero, por ejemplo, remuneraciones, si hay diferencia o no. Si a eso pusiéramos no solo el sexo y nos empezáramos a preguntar con el género indicadores también, de gen. justamente la riqueza que tendríamos los indicadores. Yo solo quisiera decir eso porque además que estamos online, creo que la pregunta sirve para todos los equipos de género el replantearnos estos 20 indicadores. ¿Avanzo? Sí. Bueno, y vamos, me queda un ratito, sí, un ratito. Difusión de los resultados, ¿sabéis? Es la última parte. Ya tenemos nuestros resultados y ahora pues tenemos que darle la máxima difusión, ¿no? O por lo menos. Bueno, y aquí quisiera hablaros y retomar quizás también una de las ideas que hemos estado viendo, ¿no? Presentamos nuestros resultados, los podemos presentar en muchísimos formatos, ¿no? Pues en nuestras sociedades científicas, en congresos, encuentros, por supuesto, ¿no? en nuestras clases, ¿no? Pero cuando hablamos de difusión de resultados, el canon quizás de referencia son los artículos. ¿Cómo presentamos nuestros resultados, ¿no? Y aquí introduzco esto para poder justificar, ¿no? O poder explicar por qué este indicador es uno de los que más se utiliza a la hora de evaluar en términos objetivos la inclusión de la perspectiva de género en un artículo, ¿no? Cada vez más revistas piden informes justificativos cuando las referencias aportadas en tu trabajo que pretendes que se publique no se encuentra una presencia equilibrada, ¿no? Ahora ya sabéis por qué. Porque estas revistas piensan que, bueno, es una cuestión de justicia, hemos hablado de justicia citacional, ¿no? Pero que esos artículos que han tenido en cuenta, ¿no? Aquella literatura que han publicado tanto mujeres como hombres, deben ser o han debido ofrecer visiones más amplias y más diversas, ¿de acuerdo? Porque ahora también sabemos, y así nos lo dice la investigación, que particularmente las mujeres se han interrogado en las mismas líneas de investigación sobre otras cuestiones y además particularmente han incluido más enfoques de género, en ámbitos, por ejemplo, como ciencias de la vida, ¿vale? Entonces, estas revistas no es que digan un indicador florero, que muchas veces nos cuesta explicar, detrás hay esa reflexión, ¿no? Bueno, pero francamente que es muy difícil, tú como científica, y podemos coincidir, dices, coño, ¿cómo voy a tener en mi artículo el 40% de mujeres o de hombres, ¿no? Una representación más o menos equilibrada, si menos del 6% de los países presentados en la Web of Science se aproximan a la paridad de género, ¿no? El artículo es viejecito, de 2013, pero lo pongo porque ofrece esta imagen que es muy evocadora, ¿no? Estos datos constantemente se van actualizando, ¿no? De tal manera que os recojo lo que nos contaba Holman, el equipo de Holman en el 2018, que nos decía que particularmente especialidades de investigación como la cirugía, la informática, la física y las matemáticas, con tasas de crecimiento de producción científica de mujeres del 0,1, no superarán esto, ¿no? O sea, imaginaros una colega que trabaja en matemáticas. Hasta el siglo que viene no va a poder tener fácilmente encontrar o ubicar autoras, ¿no? matemáticas que hayan publicado. El panorama, desde luego, es
más o menos, digamos que desalentador. Y como sabemos, más desalentador o más crudo se puso durante el confinamiento, ¿no? No es que no supiéramos que las cuestiones vinculadas con el trabajo reproductivo impactaran más en las carreras académicas de las mujeres, pero la virtud, y permitirme, ¿no? Porque de virtud no tuvo nada, ¿no? Pero el valor que tuvo es que permitió visibilizar lo que es una cuestión privada, sacó su carácter privado y se visibilizó de una forma muy rotunda, ¿no? Porque se ha demostrado que durante el año del confinamiento 2020 se produjo un retroceso en la tasa de publicación de mujeres de 1 año. Y es una barbaridad, o sea, alcanzar 1 año es una barbaridad, ¿no? Luego, caramba, si ya teníamos el 6% y ahora nos retrocedemos 1 año, ¡jo! Y fijaros qué significativo, ¿no? En áreas de investigación relacionadas con la COVID, es decir, médico-sanitarias, en donde estructuralmente hay un equilibrio entre mujeres científicas y científicos, que no lo hay en otras áreas, el retroceso fue de medio año más. Y es lógico, ¿no? Esta gente se deslomó para superar la crisis sanitaria e impactó en sus carreras, ¿no? El mundo les debe a esta sección de la comunidad científica algo más que unos aplausos, ¿no? Un reconocimiento y, en cierto modo, medidas de acción positiva. Por lo tanto, lo tenemos chungo, diríamos, la cosa está fácil, no nos la ponen para presentar artículos así, y siempre aparece esta pregunta, ¿no? Se citan, ¿no?, a los más citados, yo recojo mis referencias. Y la pregunta, ¿no?, de este artículo, yo os sugiero que leáis 2 artículos, el de Jordan Dorquin y sus colaboradores, que es fantástico, con un sutil sentido del humor, y el de Cara Tamenwer de 2019. Son muy inspiradores, ¿no? Y ellos, con su fina ironía, dicen: ¿podemos romper este círculo sin dañar a la ciencia? Porque parece que esto de citar a las mujeres es dañamos a la ciencia, ¿no? Y bueno, el artículo nos ayuda a reflexionar sobre nuestras propias barreras que inconscientemente, volvemos a nuestros sesgos, contribuyen a perpetuar los desequilibrios de género en las publicaciones. Y es muy probable, ¿no?, que inconscientemente reproduzcamos nosotras mismas el efecto Matilda si pensamos que las asimetrías en las publicaciones es una realidad de mi disciplina y ya se arreglará, ¿no? Si nos hemos socializado en un sistema científico con programas, cuando íbamos ido a clase, en donde la presencia de las mujeres en los planes de estudios era irrisoria, pues lo ves como normal, ¿no? Es algo que hemos naturalizado, ¿no? Dice, bueno, la verdad es que la cosa no pinta bien, ¿no? Pero nos dicen Jordan Dorquin pero las preferencias diferenciales según el género del sistema científico forman parte inconscientemente de nuestras preferencias o están nuestros propios sesgos en juego. Yo cuando leí esto digo, ay, venga, otra vez, voy a mirármelo, ¿no? Venga, otra vez. Y bueno, y nos dicen, en todo caso, es una decisión ética no citar el trabajo de las científicas, porque publican. Publican. Bueno, y es en este contexto en donde también quiero sacar a colación pues, el auge del movimiento de justicia citacional, uno de estos movimientos internacionales que convergen en lo que hoy se conoce, conocemos como el movimiento para mejorar la ciencia, ¿no? Este es uno de sus aliados. Bueno, y este tampoco nos contó nada nuevo, ¿no? En esta editorial de Nature de 2020, en donde nos cuenta, ¿no?, la historia particular de estas antropólogas negras que asisten, en concreto la antropóloga Kristen Smith, que asiste a un encuentro de su sociedad científica, y ella cuenta, ¿no?, que se queda anonadada cuando ve que un compañero varón hace su proyección y ve que parafrasea un trozo de un libro suyo que había publicado y que no lo citaba. Entonces ella entiende, y esto lo entenderemos, que en ese contexto pues no se levantó y le dijo, oiga, usted pensó que no era el momento y que, bueno, y pensó que llegó su momento con el siguiente encuentro, ¿no?, de
su sociedad científica y se presentó pues, con un puñado de camisetas con el lema, ¿no? Citemos a las mujeres blancas, y se quedó alucinada cuando vio que algo que ella llevaba, ¿no? Pues como un acto para bueno, purgar quizás que ella no hubiera dicho nada en aquel primer evento, se lo quitaron de las manos. Y todo el mundo en ese evento finalmente acabó con esa camiseta, que era una camiseta reivindicativa. Ella se dio cuenta que no era algo suyo, que era un mal de todas sus colegas o de la mayoría de sus colegas, y llevó esta campaña a las redes sociales, ¿no? Y hay un blog, una página web que alimenta, ¿no? Y van sensibilizando a la comunidad científica, ¿no? Y recuperando el artículo anterior, sin dañar, ¿no?, a la ciencia actual, el movimiento por la justicia citacional persigue, a través de una acción afirmativa y de justicia reparadora, corregir la invisibilidad histórica y persistencia de las científicas y marca el comienzo de un futuro diferente, ¿no? Da excelentes argumentos de por qué, ¿no?, mirar ese indicador que sin explicarlo parece frío, ¿no?, de por qué. Bueno, pero como forman parte de este movimiento internacional, no solamente se quejan o nos dicen citen, ¿no? Vamos a citar, sino que te dicen tranquilos, que yo os voy a hacer fácil este trabajo, ¿no? Porque lo que quiere el movimiento es mover a la acción. Y entonces, ¿cómo? Ellos dicen, ¿cómo puedo saber si mis referencias tienen género? Y con mucho humor te dicen, mira, hay una forma muy fácil. Te metes a Google o a cualquier buscador y buscas los autores, identificas, ¿no?, si son hombres o son mujeres y si son de origen asiático, negro, y te vas haciendo tu base de datos. Dice, esto te va a llevar un tiempo. Dice, pero ¿y lo que vas a aprender buscando información sobre tus investigadores? Y es verdad. Sabéis que también está demostrado que tenemos tendencia a citar sin leer los artículos, ¿no? Cuando son muy citados y en la misma frase, pues ponemos la cita, la referencia, dice, y ellos dicen, descubran a sus invitados en sus artículos, ¿no? Dice, pero bueno, esto lleva lo suyo, ¿no? Esto lleva su ratico. Dice, no os preocupéis, que yo os voy a poner un software. Y este software está en Nature publicado, ¿no? En una de las ventanas de Nature, ¿no? Es un software de código abierto en donde tú pones tus referencias y a través con esta magia de los algoritmos te calcula o te determina o te hace una aproximación probabilística de esa composición por género y por raza, ¿no? Fácil. Probémoslo. Es abierto, ¿no? No podemos decir, lleva mucho trabajo. Vale. ¿Y qué más puedo hacer? Ellos siguen ahí, ¿no? ¿Y qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer para conseguir que mi lista de referencias mantengan el equilibrio de género? Y esto ya me pareció lo más. Dice, bueno, consulta trabajo científico de mujeres y otras minorías que sean relevantes en nuestra disciplina, recopila información sobre la distribución actual de género, los actores de nuestros campos, en las páginas web, que afortunadamente habéis visto que cada vez hay más literatura en este sentido. Y esto es lo fantástico, y a partir de esta información determina si tu objetivo es reflejar la distribución actual o citar proactivamente más trabajos. Es decir, en mi disciplina se citan el 20%. Pues mira, yo me voy a quedar en el 20%. Pero yo puedo decir, pues no, voy a citar el 30%, ¿no? Esto es una medida, bueno, una estrategia, ¿no?, una cláusula de género muy utilizada en las políticas públicas también, ¿no? Bueno, tú decides, pero sé consciente de lo que haces. Y ahora que mi lista, esto está genial también, ahora que mi lista de referencia está equilibrada, ¿puedo hacer algo más? Era como que no, digo, hostia, qué ansiedad me está dando, ¿no? Dicen sí. Y ahora han lanzado una iniciativa que me parece súper interesante. Dice, puedes hacer una declaración de diversidad de citas. No nos piden las revistas que hagamos declaraciones éticas, declaraciones de paternidad o maternidad de los artículos, cómo hemos participado. No nos hacen. Dice, pues nosotros, ellos todos creativos, dicen, hagamos una declaración de la diversidad de citas. ¿Para qué? Pues para sensibilizar a la comunidad, ¿no? Y dice, trabajo reciente, y
os recojo el primer artículo donde ellos introducen por primera vez su declaración de cita, ¿no? Que era del 2020. Trabajos recientes en neurociencia y campos afines han identificado sesgos de citación, por lo que los trabajos de mujeres y minorías se citan menos que otros artículos de campo. Sus citas. Al redactar este artículo intentamos tener en cuenta de forma proactiva el sesgo de la citación, siguiendo la línea de no sé quién, se cuantificó el equilibrio de género de las citas a partir de los nombres de pila del primer y último autor, utilizando el código de fuente abierta, excluyendo las autocitas. Las referencias de este manuscrito contienen 50% de citas de hombre-hombre, un 15% hombre-mujer, un 21% y hacen su referencia, ¿no? Primer artículo con declaración. Y yo, que soy muy de pro del movimiento, hice mi propia para este curso, ¿no? Y convengamos que se me ha quedado un poco gorda, ¿no? Esto yo me como todas las palabras del artículo, ¿no? Yo me las como, lo tengo que mejorar, ¿no? Pero yo sí que quise, yo sí que fui a Google, ¿no? Estuve, cuando emprendes, bueno, continúas con esta línea de investigación, pues te lleva todo tipo de curiosidad, ¿no? Y vas yendo de una página a la otra y conozco, ¿no? Sé las científicas que están detrás, que son mujeres trans, científicas, ¿no? Y bueno, y de hecho todo lo que he podido lo he identificado. ¿Que me ha quedado un poco largo? Sí, pero es un ejercicio didáctico a efectos de presentación. Vale. Bueno, y luego hay un tema que precisamente fue la primera vez que vine a Chile, ¿no? Donde compartíamos una mesa de trabajo y alguien me preguntó sobre, oye, ¿y qué podríamos hacer, ¿no? Para recoger todo el tema del conocimiento oral, ¿no? El sur, con una presencia de comunidades con conocimiento, ¿no? Singular, que sabemos que además no se transmite, no se registra, no se transcribe, ¿no? Es un conocimiento que se transmite oralmente, ¿no? Bueno, y me encantó leer esta iniciativa, ¿no? que se engloba dentro del movimiento de justicia citacional, de una antropóloga, bibliotecaria en Canadá y que forma parte de uno de los grupos indígenas de Canadá, ¿no? Dice que ella estaba en desacuerdo cómo se recogían las citas del conocimiento de cualquier comunidad, ¿no? De comunidad indígena, que si seguimos las normas de las editoriales, estas intervenciones o este conocimiento quedaba relegado a una cita, en el mejor de los casos, de una intervención de WhatsApp, ¿no? Pero que estamos hablando de conocimiento, no estamos hablando de una entrevista que extraes un verbatim, ¿no? Bueno, entonces ella lo que hizo fue diseñar una ficha para recoger el conocimiento oral. Sabéis que también las normas editoriales podemos citar aquello que está registrado en cualquier vía, ¿no? Entonces ella adecuó y creó una ficha en donde permite citar a un anciano o un guardián del conocimiento como fuente de información y no como un participante de la investigación. En el fondo, Lorisa lo que hacía era una crítica a qué entendemos en nuestro sistema científico como conocimiento y no conocimiento, ¿no? Y reivindicar otros tipos de conocimiento, y de esto desde el feminismo sabemos mucho, ¿no? Entonces, bueno, os tengo que decir que es un sistema de citación muy sencillo, que cada vez se utiliza más y probablemente en vuestras líneas de investigación os pueda resultar de interés, ¿vale? Tenéis el artículo, lo vais a tener las referencias, con lo cual quien desea. Y la difusión, no voy a entrar mucho en este tema, ¿no? Pero sabéis que también hay un debate algunas veces muy acalorado sobre si el lenguaje inclusivo sí o no, si es una moda, si es... Yo no voy a entrar en estos debates porque considero que hay suficiente evidencia científica para reconocer la necesidad de un lenguaje inclusivo, porque genera un impacto diferenciador entre hombres y mujeres en cuanto a las representaciones que nos hacemos. ¿Os acordáis? Las representaciones como parte de nuestros sesgos inconscientes, ¿no? Muy importantes. El lenguaje no solamente es un vehículo donde intercambiamos información, sino que también construye el conocimiento y construye las realidades, ¿no? Hoy sabemos
que determinar la tipificación de género, que el masculino genérico, ¿no? Determina la tipificación de género en las profesiones, vincula una determinada especialización laboral a los hombres, eminencia médica, ¿os acordáis del acertijo? Determina la percepción entre las mujeres que encajan peor en ofertas de empleo de alto estatus cuando se nombra el trabajo en masculino. Esto provocó una modificación de una directiva europea en donde toda la oferta pública vinculada con la Comisión Europea se plantea en masculino y en femenino. Condiciona el mayor interés de las niñas por profesiones tradicionalmente masculinas cuando son descritas con formas inclusivas del género. Determina que las mujeres informen con mayor precisión sobre sí mismas cuando las preguntas están redactadas con lenguaje inclusive, y reduce la brecha de género en los logros en matemáticas cuando las pruebas presentan a las mujeres en femenino. Hay un enorme impacto diferencial. No es una cuestión de una moda, ¿no? O de una manifestación activista, que sí, ¿no? Sino que tiene una trascendencia mayor. Por eso utilicemos el lenguaje inclusivo en nuestras comunicaciones, ¿no? Y en la medida de nuestras posibilidades. Yo estoy socializada con el masculino genérico, hablo muy deprisa y tengo que hacer un verdadero esfuerzo de verdad, ¿no? Redacto y escribo, que ahí es cuando puedo, como aquel, ¿no? Que respondía al acertijo, puedo cuidar más mi forma de comunicación escrita que oral, ¿no? Pero bueno, se va aprendiendo, tampoco nos tenemos que ir dando latigazos. Y mirad, yo os voy a dejar, porque todo esto está muy bien, ya hemos reflexionado, ya hemos pensado, pero ahora llegamos y decimos, sí, venga, pero ¿cómo lo concreto, no? Entonces os he puesto algunos de los indicadores o algunos de los protocolos que se siguen. Uno, en la Comisión Europea, que sabéis, os he comentado, que desde el año pasado la convocatoria de investigación exige la inclusión de la perspectiva de género. Y os pongo los ítems, cómo justificar y demostrar que tu proyecto, ¿no? Incluye la perspectiva de género, lo tenéis en primer lugar, ¿vale? Bueno, lo tenéis aquí y os lo leéis porque a demanda Verónica os lo mandará. Y luego también, bueno, está la parte de los proyectos de investigación, pero luego también cuando vamos a publicar un artículo, ¿no? Hay muchas revistas que muchas veces nos lo piden, cada vez lo piden más, y yo os he cogido un protocolo, el protocolo SAGER, que está muy aplicado y muy desarrollado, y además tiene su traducción al español, que me parecía fantástico, y cuando yo lo aplico a mi disciplina digo, pues hay muchas cosas que pudiera utilizar, ¿no? Y entonces aquí os pongo este protocolo, que también veréis que sigue la lógica, la estructura clásica a la hora de presentar un artículo científico y las recomendaciones, ¿no? Mira, la primera es, no es necesario poner y perspectiva de género, que eso no significa nada, ¿no? La perspectiva de género se va detallando en lo demás. Mira, deberían informar cuando es pertinente si se puede esperar diferencias de sexo, de género. Veréis que es lo que os van a exigir, y también os lo he extractado y tenéis la referencia. Bueno, y por mi parte nada más. Espero que sea de mucho provecho. La perspectiva de género es inocua, ya habéis visto, no muerde, no ladra, no hay que darle de beber. Es ampliar un poco, bueno, sumar, ¿no?, al proceso en donde nos hemos socializado también para hacer ciencia, ¿no? Esta nueva dimensión que habéis visto, que primero le da más robustez a la investigación y le da un alcance muchísimo mayor. Muchísimas gracias por la invitación, Alines. Muchísimas gracias a ti, María José, por el estupendo taller de estos 3 días que sin duda yo creo que han sido fascinantes para todas y todos. No sé si hay algún comentario, preguntas ya para ir cerrando. Uf, hay muchas, no quedan muchas tareas creo, pero si hay algún comentario, preguntas. Bueno, no sé si habían preguntas, pero yo quería hacer un comentario de parte de la dirección del equipo de INEGénero de la UBO, agradecer tu visita a nosotros, a venir a hacernos este taller. También, bueno, lo que hemos compartido estos días sí que ha sido súper enriquecedor. Yo creo que, no sé si yo creo, te hablo en nombre de todas, yo creo que estamos todas como muy contentas de que estés acá y que seas tan como
Ya como, no sé, como que nos iluminaste. Así que estamos felices. Muchas gracias. La verdad que, María José, darte las gracias porque lo generosa que fuiste con la información y con tus datos, porque me voy con harta información de lo que conversamos el otro día, por el dato de hoy día también. Así que, no, darte las gracias por eso, por lo generosa, fuiste súper clara. De hecho, hice el comentario antes de entrar a clase que no había una desborde de flores ni mucho menos, o sea, era preciso, claro, y una vez, y como decimos en Chile, 2 cucharadas a la papa. O sea, fue clarito. Así que muchas gracias. Bueno, yo creo que si puedo ser precisa y clara es porque mucha gente ha investigado tanto antes y desde hace tanto tiempo. Mi mérito quizás es, bueno, pues poder estructurarlo porque la verdad es que me apasiona, porque creo que hacemos mejor ciencia, ¿no? Y formo parte de la comunidad científica y en la medida que pueda, yo quiero hacer más mejor mi profesión, ¿no? Y entonces es un reconocimiento a todo el trabajo de muchas mujeres, muchísimas mujeres de hace muchísimos años. Así es que mi gratitud a ellas y a todo este conocimiento. Y bueno, y que soy profesora de técnicas de investigación y soy muy cuadriculada, yo lo he dicho. Entonces yo también soy, venga, vengo de la política universitaria y ahí los resultados también, no hay tiempo que perder y la velocidad de crucero que llevamos en la propia academia es tal que no estamos para... Hay otros espacios donde conceptualmente, ¿no? El máster, el magíster, programas donde todo esto se puede dar ese fundamento, ¿no? Desde la epistemología feminista que yo no he podido hacer, pero que asumo que se hará estupendamente. Y yo muy feliz de este espacio para interactuar. Me lo paso también. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, María José. En lo personal, porque acogiste mi primer mail de hace varios meses, de creer en el proyecto INES, de creer en la invitación de una universidad privada que se había adjudicado por primera vez este proyecto en específico de género. Creo que habla de la generosidad, del trabajo en colectivo y te lo agradezco en forma personal, pero además también en nombre del equipo. Que ha sido muy potente, de verdad, estas 3 sesiones. Creo que quedamos con hartas tareas, pero también con un incentivo a trabajar no solo desde la UBO, sino de la UBO hacia las otras 28 universidades que están inscritas, y creo que eso es súper importante porque releva el trabajo en colectivo y la importancia que tiene la investigación, más lo que hemos hablado de la importancia de las normativas, de las políticas. Acabamos de asistir en la mañana a la política de investigación con perspectiva de género, en la creación además, entonces hay todo un trabajo por hacer y quiero darte las gracias por eso. No todo el mundo viaja y toma un avión de España a Santiago de Chile, casi 15 horas, 13 horas, además diciembre, fin de año, entonces creo que hay muchas variables que pudieron ser un poquito más adversas para esta reunión y sin embargo te sumaste rápidamente y con todas las voluntades, que eso también hay que señalarlo, y poniendo los énfasis donde además nosotros pensábamos que era importante hacer un primer taller. Espero que no sea, solo sea el primero, pero no es lo único. Así que muchísimas gracias a nombre de todo el equipo. Pero Verónica habla de lo colectivo, ¿no? Pero lo individual también yo lo quisiera destacar, ¿no? Porque las políticas siempre son muy inciertas a todos los niveles, ¿no? Y están, desde luego, no es una excepción. Pero aquí estamos 20 personas, ¿no? Y yo creo que 20 personas que investigamos y que tenemos interés y que cruzaremos nuestra puerta y podemos, ¿no? Podemos, acordaros de Darwin cuando decía, ¿y podemos hacer algo más? A mí este hombre me daba mucha ansiedad, y podemos, pues sí, podemos hacer algo más, ¿no? Y en lo individual. Y aunque muchas veces no seamos conscientes, tenemos una capacidad individual y como grupo muy importante de transformar, ¿eh? Y muchísima suerte. Bueno, afuera hay un coffee esperando para compartir, así que las y los invitamos. Muchas gracias a la gente de internet también, que estaba en línea.